Primera cobertura de Capital 21 en el Estadio Azteca y nos interesó conocer lo que pasa en las gradas, pero de los medios de comunicación. ¿Cuántos medios cubren al América aproximadamente? Llega a variar, depende del partido. Si es un clásico, llega a haber aproximadamente aquí en tribuna 150. Depende del tipo de partido. Si es con equipos de menor renombre, llega a variar como 70, 80 a lo mejor. Y no podía faltar el gol, y así fue como lo grabó la cámara de Capital 21 en las gradas y redes sociales a nivel de cancha. Pero, ¿y a los otros empleados, los que trabajan y también saben hacer bien un partido de fútbol, qué tan bien les va? ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, te vemos bien movida, que te llenan la charola y todo. No, claro que no, la verdad está muy tranquilo para lo que se esperaba el día de hoy. ¿Sí está tranquilo, verdad? Sí, bastante. El estadio se ve bastante vacío. Pero veo que ahorita lo que más te han pedido que son hot dogs, cerveza. Así es, lo que más sale es la hamburguesa y el hot dog. Y la verdad, pues los nachos, obviamente la cerveza, que las papitas, las palomitas. Es como que lo de ley aquí en esta zona. Y somos tan únicos en Capital 21 que el Estadio Azteca nos dijo, a los vendedores nunca los entrevistan, ya preguntamos y que siempre no se puede. ¿Cómo estás, amiga? ¿Quieres que te entrevistemos? Ah, no podemos grabar. Es que justo preguntamos arriba, pero no nos dijeron nada, por eso es que venimos. Pero te lo juro, preguntamos arriba. Nos dijeron no, pero no podemos darle un seguimiento a nuestra amiga Aileen en lo que lleva el hot dog allá. Sí, no hay ningún problema por eso. Sí, va, muchas gracias, Ahí está, ya nos dieron el permiso, ya lo logramos. Y el remate final, ¿qué es lo que piensa Miguel El Piojo Herrera sobre los castigos económicos que ha tenido y sobre el funcionamiento de sus Águilas? ¿Tú quieres que me quede sin dinero o qué, güey? Y no hemos alcanzado el nivel óptimo físicamente. Pero tú ves el primer tiempo, había un solo equipo en la cancha, que apretaba, que mordía, que tuvo oportunidades, que tuvo llegada.